Hola, bienvenidos a una nueva sección del podcast El Filón. En esta nueva sección que os traigo vamos a ir explorando la historia de la minería. A lo largo de esta serie de episodios descubriremos cómo la extracción de los minerales ha moldeado las civilizaciones, la economía y la vida diaria de las personas en todo el mundo a lo largo de la historia. La minería es una de las actividades humanas más antiguas, ha sido fundamental en el desarrollo de las sociedades a lo largo de los siglos. Desde las antiguas minas de cobre del Neolítico hasta las modernas explotaciones actuales, la historia de la minería está llena de descubrimientos, de innovaciones tecnológicas, de personajes fascinantes que han ido marcando la historia de la humanidad. Hoy exploraremos una de esas diversas etapas de la historia de la minería y empezaremos con las leyes de Ajustrel. Estas leyes son muy importantes y bueno, para ello traemos a nuestro colaborador en esta sección, que es Aquilino Delgado. Ahora lo presentaré con más detalle porque tiene un currículum espectacular. Y bueno, en esta sección, ¿qué es lo que queremos hablar? Pues hablaremos de cómo la minería ha ido evolucionando a lo largo de los siglos, tanto a nivel de trabajo de los propios trabajadores, de las revoluciones tecnológicas, siempre ha estado presente la minería, y queremos poner en valor cómo la minería ha afectado en nuestra historia y que muchas veces es muy desconocido y no sale en los libros de historia, ¿no? Queremos poner en valor este sector y bueno, esta industria, y nos adentramos en este mundo en el que tendremos diferentes episodios. Por otro lado, esta sección va a ser online, a diferencia del podcast habitual que lo grabamos en directo. Seguiremos grabando mensualmente nuestros episodios en directo, que por cierto yo creo que cuando tengamos grabado, o sea, cuando salga este episodio ya estará disponible en YouTube y en todas las plataformas el cuarto episodio, que será con Diego González del proyecto de investigación TI2 de la Universidad de Salamanca. Y bueno, independientemente de los podcasts que tengamos mensuales, iremos haciendo esta sección con Aquilino, y también pues tengo preparadas otras secciones y otras sorpresas en el filón. Bueno, sin más, voy a dar paso a Aquilino Delgado. Yo creo que no he podido buscar mejor colaborador para esta sección. Es una auténtica pasada lo que sabe. En definitiva, un sabio del tema. Es doctor de arqueología por la Universidad de Huelva. Y bueno, tiene un currículum increíble. Es una pasada la cantidad de libros y de lecturas que ha tenido que hacer para tener el conocimiento que tiene. Y bueno, es un honor tenerlo aquí. Él es también el director del Museo Minero de Río Tinto. Y bueno, nos va a ir contando un poco sobre el primer tema. ¿Por qué hemos elegido este primer tema, Aquilino, para empezar con el piloto de esta sección? Pues bueno, primero agradecerte a ti, José Luis, y al Colegio de Mina que está sponsorizando el podcast, que queráis contar conmigo. Para mí es un honor, y también para la Fundación. Realmente es nuestro trabajo dar a conocer la historia de la minería y la metalurgia, ¿no? Y bueno, cuando empezamos a hablar por dónde podíamos empezar, pues en esa conversación yo te sugerí, digo, mira, pues hay un tema que casi es muy desconocido, que son las leyes de Pasca. Todos sabemos la ley de Mina, la ley, por ejemplo, española 73, pero todo tiene un origen, y resulta que el resto más antiguo que hay de leyes aplicadas a la minería es apareció en Portugal, en Aljustrel, la antigua Pasca. Y pues a través de ahí es curioso cómo hay cosas. Si los desgranamos un poquito, que es lo que vamos a hacer una pequeña descripción del hallazgo y después qué tratan esas leyes, y veremos que hay cosas que se mantienen en el tiempo después de 2000 años. Los romanos eran más antiguos, pero había cosas que tenían muy solucionado. Y es curioso porque muchas veces los arqueólogos no conocemos la ley de Mina, ¿vale? Porque no nos metemos en la arqueología industrial actual o minería actual, como si es mi caso. Y los ingenieros de mina pues no conocen la legislación antigua, entre otras cosas porque no les hace falta. Conociéndose la actual y todos los reglamentos que van cambiando, yo sé que tienen suficiente. Pero cuando uno se acerca a lo que es la actividad real, ahí es curioso cómo se parece lo antiguo a lo moderno. Y esto creo que es un claro ejemplo.
Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a dar paso al primer episodio, no antes diciendo que, bueno, este episodio es introductorio a todos los que vayamos haciendo, por eso hemos elegido un poco estas primeras leyes de nuestro territorio, las primeras leyes mineras de nuestro territorio, para compararla con la actualidad, pero tocaremos temas muy diversos. Por ejemplo, aquí tengo un libro que me recomendó Aquilino, El arte de los metales, de Alonso Barba. También tengo intención de hacer un episodio sobre Alonso Barba, sobre los territorios mineros pues más famosos, más conocidos en nuestro país, como puede ser Almadén. En fin, iremos tocando muchos temas, pero empezamos por estas leyes de minas, las primeras que tenemos en nuestro territorio, que veremos que parece una cosa muy antigua, pero nunca más lejos de la realidad, ¿no? Voy a compartir ya la presentación. Vale, aquí lo tenemos. Bueno, Aquilino, pues nada, te dejo que nos cuentes. Vale. Bueno, aunque José Luis me acaba de decir que te dejo, vamos a hacerlo en forma de conversación, con lo cual no os extrañéis si Sí. en cualquier momento nos interrumpimos o solapamos. Bien, estas son las dos leyes de Vipasca. Vipasca es el antiguo Aljustrel. Y digo dos porque las leyes romanas, es decir, lo equivalente a nuestros bojas y a nuestros boes, tenían 12 tábulas. Duodecim tabulam. Eran normalmente de cobre. Por ejemplo, hay las leyes mejor conocidas municipales, son las de Osuna, las usunenses, y también son de cobre. Y eran así porque se ponían, como hoy, igual que cualquier noticia del Estado, se pone en un tablón, pues entonces lo ponían en el foro, en la plaza pública, y eran de metal, precisamente para que no se deterioraran, ¿no? Estas leyes son las únicas leyes conocidas del mundo romano y anterior a la época medieval, relacionadas directamente con la minería. ¿Vale? Aparecieron en dos momentos distintos que vamos a ver, y de las 24 tablas, porque son dos leyes diferentes, son las que conocemos. Apareció en un escorial, y aunque aparece solo en el Aljustrel, de hecho aparece el nombre y aparece Lex Metallic Vipascensis, en latín mina es metallum, es decir, el sitio donde sale el metal, donde se produce el metal. Estas leyes serían leyes generales que se han conservado en curiosamente solo en Aljustrel, que podía aparecer también en Río Tinto, podía hacer cualquier otra mina explotada por los romanos. Bien, ve pasando. Solamente han aparecido Solo en Aljustrel y en solo ningún estas otro dos. sitio. De hecho, estuvimos casi 9 años cavando con ellos, con la Cámara de Aljustrel, la Universidad de Huelva, la Fundación Río Tinto. Y yo tenía el cachondeo porque uno de los sitios que excavamos fue el Escorial, que si aparecía una más, como la capital de la Lusitania en Mérida, y Mérida está en España, pues esa venía para España, que la echábamos al coche. ¿Sabes? Los portugueses me miraban raro. Pero los portugueses no querían. No, me tenían ahí puestos dos fieras que no se me movían del lado. Bueno, en época romana, ahí tenemos todas las minas que se explotaron. Curiosamente, de las minas actuales solo hay dos minas en Portugal y dos en España que no explotaron los romanos. En España son Magdalena y Las Cruces, porque claro, por ejemplo, Las Cruces los romanos es imposible que hubieran descubierto. Y de cabeza creo que en Portugal son la Goa, Salgada y los Frailes. Quiere decir que el sistema de prospección romana era buenísimo, tan bueno, que después de 2000 años ha tenido que venir la tecnología a ayudarnos a encontrar minas nuevas. Pero eso no lo digo yo. Si vamos, por ejemplo, a autores clásicos como, por ejemplo, Pinedo Vara, el mejor libro que hay de la faja pirítica, el Peritas de Huelva, su historia y aprovechamiento, de Isidro Pinedo Vara, pues él dice al principio del libro que la minería actual vive de los huesos que dejaron los romanos, literalmente. Claro, la tecnología te permite procesar minerales, ¿no? Bien, si le das a siguiente verás cómo aparece Aljustrel, para que no sepa dónde está. En la gran mina portuguesa hasta que apareció Neves Corvo, se equivalente a Río Tinto. Y una cosa curiosa, en ese plano se ven las que están solo en verde, son las minas que solo se dedicaban a cobre, las que están en azul, como por ejemplo São Domingo, también en Portugal, a plata, y después otras que están en rojo porque explotaron tanto cobre como plata. ¿Por qué? Porque los distintos filones contienen distintas mineralizaciones que permiten extraer esos metales. Curiosamente, veremos que en las leyes de Vipasca se hace alusión a putei, que es como se llama la concesión en latín, pute pozo, de cobre y de plata.
pero en Aljustrel nunca se explotó plata. Esa es la mejor pista que tenemos, el mejor indicio para demostrar que eran leyes generales que se adaptaban a cada territorio, ¿vale? En cada territorio, igual que hoy tenemos un director general de minas, pues también lo había en el mundo romano. Era el Procurator Metalorum, era un funcionario imperial que procuraba que lo que salía de las minas le llegara al emperador. ¿Y qué salía? Pars dimidia, el 50% del mineral del precio del mineral que se llevaba a fundir, lo que se llevaba el fisco. En este caso, en Andalucía estaría en la Bética, estaría en Córdoba, que es donde estaría ese procurador, que incluso sabemos algunos de los nombres. Por ejemplo, en Río Tinto sabemos que había uno que se llamaba Pudente, porque aparece una inscripción. Después en cada mina habría un director de la mina, porque en la época que vamos a ver en el mundo romano hay dos periodos. En el periodo republicano la minería es una concesión a un privado, se hace por publicano. ¿Eso qué quiere decir? Que si por ejemplo el Estado estimaba que sacaba 200.000 sestercios al año de esa mina, esa empresa le adelantaba los 200.000 sestercios, lo que sacara, esa diferencia que sacara era su beneficio. Claro, eso hacía que realmente tú podías hacer otra estimación y sacar más beneficio. A partir de Augusto, y ya sobre todo con Tiberio, todas las minas van a ser del emperador, van a ser de su propiedad, del fiscus. Y entonces es a partir de ese momento cuando surgen estas leyes y cuando se crea ese cuerpo de funcionarios que lo que hace es controlar directamente lo que sale de las minas, que es dinero. Que necesitaban mejorar la economía, aumentaban la cantidad de metal producido. No, ellos tenían la máquina de dinero literalmente. En la época de Tiberio fue cuando hubo a partir de Tiberio todas las minas son del emperador. Y es lo que sienta las bases de nuestro derecho romano, que es que lo que hay en el suelo y en el subsuelo, usque ad inferus, es decir, hasta el infierno, es del Estado. Igual que nuestro derecho romano. El derecho romano español, el portugués, y evidentemente si es el español, pues toda Iberoamérica también viene su derecho romano, lo que quiere decir que gran parte de países eminentemente mineros, como puede ser México o Chile, su derecho minero también viene de aquí, porque proviene del nuestro. Y claro, el nuestro emana de aquí. Bien, ve pasando. Lo que iba a decir, que allí muy cerquita de Sotiel hay una corta que se le llama la Corta Tiberio. Y que bueno, me ha llamado la atención porque allí en Huelva hay muchas todavía nombres que se mantienen de... Sí, esa corta romana. Es una corta de época romana, tiene explotación romana y estaban explotando realmente pizarras enriquecidas en cobre. En Sotiel, esa parte. Es que he tenido la suerte de que uno de mis maestros, Juan Manuel Pérez Macías, que fue también el primer director del Museo Minero, pues nosotros hemos estado en todas las minas de faja pirítica. Y en muchas, varias veces. Tanto a ambos lados de la raya. ¿Sabes? Entre salidas de campo, trabajo, investigación. Entonces al final se aprende yendo a los sitios. Claro. Por eso... Bueno, pues seguimos. ¿Paso? Sí, pasa. Pasa esta diapositiva el texto. Esta es la primera tabla que se halló en 1876. En Aljustrel, igual que en Río Tinto, pues tuvo una época española, allí una época portuguesa que le acompañó a Trastagana, y después la descubrirán 30 años después una compañía belga, Samba, y ahí vienen las dimensiones, que más o menos son estándares porque es lo que miden normalmente las placas romanas. Esta, curiosamente, es la primera, y tiene la información diferente. Esta realmente es una ley censoria, es decir, es una ley donde se recoge los contratos que la administración sacaba para los trabajos auxiliares. Es decir, en el mundo romano, el coto minero, el cautum, era directamente del emperador, pero tenía como un régimen especial. Como era la fábrica de dinero, se regulaban los precios. Y también se aseguraba el emperador, es decir, el Estado, de que las personas que estuvieran allí tuvieran sus servicios mínimos, tuvieran limpieza, higiene, hasta maestros. ¿Qué pasa? Que como no conservamos el resto de las 11 tablas, nos falta información. Entonces vamos a ver qué nos dice este. En el mundo romano el contrato era conductio locatio. Es como hoy si un ayuntamiento saca el kiosco de un parque. Tú sacas una concesión, ese señor lo explota, te da una parte, pero tú estás obligado a cumplir unos requisitos. Pues lo mismo y viene directamente del mundo romano. Dale, sigue. Se saldrá a ver la ley de censoria, lees locaciones porque es del sitio. Lo primero que regula esta ley, si le das un pelín más, es que te va... No, un pelín menos. Porque tiene ahí, para que saliera, regula no solo los servicios, sino también los cargos de funcionarios a los que se accedía también
en este caso la oposición era comprar cargos. Entonces los agentes de subasta eran agentes, en este caso no municipales, sino sí del coto minero, ¿vale? Porque en el mundo romano hay dos tipos de espacios. Está el saltus, o sea, está la parte de la ciudad, y después está como si fuera lo que está afuera, ¿no? Como hoy, medio ambiente. Y aparte estaba el coto minero. El coto minero directamente tiene una legislación especial. Después veremos incluso que cuando, por ejemplo, un esclavo roba, no lo matan, cuando lo normal sería que lo mataran. Porque lo que se va a atender siempre es a la paz social y a que todo está tendente a que el emperador reciba su par de media. El 50% tiene que salir todos los días. Entonces, tanto la tema de seguridad como lo que llamaríamos hoy paz social, responsabilidad social corporativa, va por ahí. Entonces, esto era un cargo que tú, para vender algo, tenías que hacer una subasta pública, incluso para comprar las concesiones. ¿Y qué ganaba este señor? Pues este señor ganaba el 1% de lo que se estipulara en ese precio, menos si se lo encargaba el procurador. Es decir, si el director general de minas se lo encargaba. Cuando es para el Estado, esto es gratis, ¿vale? Porque, claro, no te va a cobrar a ti mismo. Este sería el primero de los funcionarios que nos habla esta parte de la ley. Si pasa al siguiente, nos va a hablar de los praecos. Los praecos es el pregonero. Bueno, esta es una ilustración griega, pero todos los funcionarios tienen un pregonero. O sea, hoy tenemos redes sociales. En el mundo antiguo no. Entonces ve un señor que iba por la calle diciendo, por ejemplo, se vendía un burro, se vendía cualquier cosa dentro del coto minero, dependiendo del valor, cobraba 1%. Evidentemente, siempre que no fuera por el Estado. Un 2% cuando era menos de 50 denarios y un 1% cuando era más de 100 denarios. Los funcionarios públicos también lo tenían. Es decir, si el jefe de la mina, el subprocurador, director, se movía por la mina, tenía un señor que iba adelante con 2 ascensos, con 2 ayudantes, que iba diciendo que viene el gobernador, quitarse del medio. Eso también es un pregonero. Era un trabajo. Entre parte de ese trabajo tenía esto. O dar a conocer que se iba a sacar nuevos permisos mineros, que también lo hacían. O sea, es que hay muchas cosas inventadas y no vamos a entrar ya en las dimensiones que tienen las concesiones, en el tiempo, porque hay cosas que sí vamos a entrar. Hay una cosa que no viene en la ley, pero seguramente, bueno, sí sabemos cómo era. Que lo veremos, que es el tiempo que dura una concesión. Si pasa el siguiente... Porque esta ley, la primera tabla está dedicada a esos trabajos auxiliares. La otra es la que se parece más al que todos los funcionarios cobran un porcentaje. Sí. O sea que si se iban al carajo las minas... Hay otra forma de ser funcionario, que es ser esclavo público. Que eran esclavos. El esclavo público tiene una ventaja, que es que comía todos los días. El esclavo privado, si el señor se arruinaba, dejaba de ser... claro, dejaba de comer. Después, además de funcionarios, existen servicios mínimos. Por ejemplo, en una mina, que evidentemente uno necesita lavarse, vemos cualquier vídeo de los años 50, 60, del siglo XX, de cualquier mina española, y siempre te salen las duchas. Los romanos ya tenían duchas, las balneas, las termas. Y entonces hay una concesión que este señor lo que tiene que hacer es tener las termas siempre, las tiene que tener siempre en orden. Además ya está legislado cómo se lleva a las termas. Las mujeres van por la mañana y los hombres por la tarde. ¿Por qué? Para que si se duchan juntos, que en el mundo antiguo era desnudo y en público, pues podía haber relaciones, y eso es malo porque a lo mejor te estaba jugando con la mujer de otro y que a lo mejor era tu socio y el emperador dejaba de cobrar 50%. Entonces, como los romanos, las leyes romanas son siempre consuetudinarias, es decir, vienen de la costumbre. Pues para que no pase, como pasa una cosa, pues la cambiamos. Las mujeres van por la mañana. Los hombres, si sigue, van por la tarde. Te dice hasta la hora, hasta las 8. Las 8 como ahora las 12. Vemos que, por ejemplo, las mujeres pagan el doble que los hombres. ¿Por qué? Porque se supone que hay días del mes que ensucian más. Los hombres pagan la mitad. Y los funcionarios, los militares, que son funcionarios, porque en las minas siempre hay el equivalente nuestro a la Guardia Civil, un cuerpo militar que controla que nadie robe. Y los niños no pagan. Gratis. ¿Vale? Entonces, esto lo que se procuraba es que el señor diera el servicio. Y lo que está más perseguido, que no está puesto aquí en la ley, es que revendiera la leña. La leña, el combustible es muy importante porque se utilizaban los hornos. Entonces, ¿qué pasaba? Habían cogido a alguien de las termas que necesitaba, evidentemente, el combustible para calentar agua, revendiendo, porque el combustible se lo tiene que dar el Estado gratis al señor del concesionario. Entonces, lo que sí le pone la ley, no en un artículo por debajo, es que como lo cojan vendiendo leña, le cae una multa. Y que tiene que estar todo perfecto. Y que igual que, por ejemplo, yo he visto aquí en Río Tinto, en la documentación británica, cuando a ti te daban una concesión, veía un listado del inventario
todo lo que te daban en el inventario después tenía que devolver cuando se acababa la concesión. O sea, eso lo tenían súper legislado. Pero aquí lo importante es que daban un servicio muy importante, que es que había que lavarse. Ten en cuenta que aquí la minería básicamente en este momento es de interior, con lo cual tú entras, te rozas con cualquier área, pues sale tanto tú como la ropa. Veremos que también parte de lo que se conserva es lo que sería la lavandería. ¿Por qué? Porque es un servicio importante para la vida cotidiana. Contra más contentos estén los trabajadores, mejor le van a producir, más contentos le van a pagar 50% al Estado, que al final es lo importante. Claro, al final... Si vas pasando lo que se va viendo, lo que estoy explicando ahora. ¿Ves? El modo de los hombres, uno por la mujer, el hombre paga medio as, es como si fuera hoy 50 céntimos, era muy poquito, ¿vale? Sí. El hombre paga, la mujer paga doble porque se supone que ensucia más. Ten en cuenta que ensucia también es como hoy, había toallas, los productos de limpieza, por ejemplo, lo que se ven ahí que están haciendo, aunque sea una inscripción griega, el electrígilo, que es como un instrumento que se daban aceite y se lo quitaban luego, que era como para limpiarse la piel. Y lo que he dicho al final. El zapatero, pues lo mismo. Evidentemente, en el mundo antiguo tú no podías ir a comprar zapatos. Entonces, ellos ahora vienen una serie de artesanos que son los que te dan los bienes que tú necesitas para tu vida diaria. Entonces, esto es muy fácil. Tú has pagado por tener esa concesión, el Estado se asegura de que solo tú puedas hacer zapatos dentro del coto minero. Curiosamente habla de zapatos y elementos de cuero, cuando siempre lo que hemos encontrado equivalente a las botas mineras romanas en muchas minas de Hispania son siempre de esparto, no son de cuero. Y claro, cuando hablamos de cuero hablamos de todo, de mandiles, las téricas, que son esas tiras de cuero en el relieve de Palazuelo. Es la única representación de mineros de interior que existe, romano. O sea, apareció en Jaén, lo compró un ingeniero alemán, está en Bochum, en Alemania, en el Baumuseum von Bochum, en el Museo Minero de Alemania. Y claro, se ven mineros con un sagum, que es como una túnica de lana, y encima lleva el térique, como que llevan los militares. Es una tira de cuero que era para cuando tú cogías las mochilas mineras, al apoyártela no te rozara la piel ni te rozara el vestido. Entonces, todas esas cosas las haría el zapatero. La primera EPIs, ¿no? Claro, tenían casco, bueno, casco, eran capacetes para que no se rozara, en fin. Sí. Que tenían también protecciones colectivas como escaleras y eso ya estaba estudiado. Y siempre, claro, y hay dos salvedades. Una es que si tú tienes un esclavo que te lo hace y es para ti, no cuenta, porque claro, eso no le va a pagar el Estado porque el esclavo es tuyo. Y que tú estás obligado a dar servicio a no ser que lo que tú quieras no se produzca ahí. O sea, si tú quieres, por ejemplo, unos coturnos, que son unas botas especiales, no sé cuánto, y este señor no las fabricaba, tú lo podías comprar a otro señor. Ahí, con estas leyes, esta parte de la ley, lo que se estaba asegurando el Estado es su propia concesión, que él siguiera cobrando de ese señor que le pagaba un alquiler realmente. Lo mismo, con el barbero es lo mismo. Es decir, si una vez que estamos limpios, pues tú necesitas a alguien que te acicale. Pues lo mismo, no puede hacer de barbero a alguien que no haya pagado esa concesión. Si es ambulante, tampoco, a no ser que le haya ordenado el procurador. Y además, lo pone al final, curiosamente, dice, el arrendatario ofrecerá proporcionalmente todos los servicios. Es decir, que si a lo mejor yo quiero que me toque la barba y no tiene un especialista en barbero, entonces yo me puedo a que me pele otro la barba, por ejemplo. O sea, que tienen que dar todos los servicios, lo mismo que el zapatero. Solo si no te da el servicio él, puedes acudir a un tercero. Qué curioso. Lo mismo que el lavandero. ¿Qué has dicho? Claro, si tú te has lavado tú tienes que tener la ropa lava también, ¿no? Piensa que el trabajo en una mina, pues la verdad, entre que se suda, en estas minas sobre todo hace calor y humedad, en verano más calor, en invierno más humedad, pues lavar la ropa es importante. Y siempre que si cogen a alguien engañando, pues tiene que pagar una multa, o si cogen a alguien lavando la ropa en los batanes, que como realmente se debe traducir, pues tiene que pagar una prenda, te puedes quedar con parte de la ropa si no paga, en fin, ahí está todo controlado. Esto es simplemente, el Estado está protegiendo su monopolio, que es una zona donde se genera mucho dinero. Y esta es una parte curiosa, esta que viene ahora, que habla de los que tratan las escorias y los testaiorum son los canteros. Es decir, aquellos señores que aprovechan lo que realmente no es mineral. Es decir, la roca de caja, porque tú podías utilizar, por ejemplo, esa pizarra para construir, de hecho se utiliza para construir, para hacer, por ejemplo, las lápidas, para hacer muchas cosas. O aquí en Río Tinto, por ejemplo, aunque no es roca de caja, encima de la mineralización y al lado, en alguna zona está el gozán transportado, es el paleocauce del Río Tinto,
que donde ellos hacían elementos, sobre todo relacionados con el mundo funerario. Por ejemplo, las cupae, que son unos tumbas con forma, un cipo funerario con forma de tonel, o hacían lápides cuadrati, es decir, sillares con los que hacían los monumentos funerarios. Entonces, esos eran esos testaiorum que trabajaban en Río Tinto. Claro, trabajaban para señores que trabajaban en la mina, que hacía, ¿no? Y después, es curioso porque los escorieros también los hay en la Edad Media y en el siglo... Bueno, esto a mí me ha llamado especialmente la atención, que esto es como la primera... Ya pensaban en la sección B actual de la ley de minas. Tú piensas que en todas las leyes... La economía circular lo inventaron los romanos. Y además que se aproveche todo, porque tú piensas que siempre que se ve en estas leyes, en las posteriores de edad moderna sobre todo, te dicen que van a desplomar las escorias. Aquí las escorias son de cobre, con lo cual no tienen plomo, porque los romanos para sacar la plata lo que hacían era al mineral, una vez calcinado, le añadían plomo, sacaban una mata de plomo argentífero y después esa la iban fracturando y en crisoles pequeños con distintos puntos de fusión que tiene el plomo y la plata, lo que te ibas quedando con los régulos y con un botoncito de plata, y el plomo seguía utilizándose, ¿no? Entonces, claro, te decía, no, voy a desplomar las escorias. No, tú lo que estabas desplatando las escorias. Entonces ellos ya sabían que había una reserva, la sección B, los romanos ya tienen control la sección B, y te están diciendo cuánto va a cobrar. ¿Por qué? Porque es un, entre comillas, residuo que se queda dentro de la mina y que además está dentro de la zona minera y que da dinero. Pues si da dinero, se legisla. Yo recuerdo a Fernando Pla... Le pagaban al arrendatario, que a su vez el arrendatario tendría que pagar también su al Estado. en el fisco. Bueno. Aquí no se escapaba de pagar a nadie. Yo recuerdo a Fernando Pla, que, bueno, catedrático en labores de minas de la Escuela de Minas de Madrid, y fue varias veces directivo en Río Tinto. Decía un día hablando con él dos cosas que nos han olvidado, y una viene a colación, que es que una mina que no se ha movido 10 o 12 veces no es una mina. Y que al final la minería es como si fuera, cuando dice, es como, niño, como cuando tu madre hace cocido en tu casa, croquetas. Lo que a lo mejor tú no puedes procesar hoy, mañana, pues hoy lo tienes. Mañana, ya los romanos hacían croquetas, es decir, la sección B ya estaba inventado. ¿Sabes? O sea, que no hay nada nuevo bajo el sol. Y es curioso porque esto nos vamos a encontrar en varias cosas. Ya aquí sí estamos entrando más en materia más similar a lo que son las leyes. Más similar a la actualidad, claro. La segunda tabla es más parecida, porque es una ley más entre comillas, minera. Que no, esto a mí me llama especialmente la atención porque bueno, ahora está muy de moda la economía circular, el aprovechamiento de los residuos que genera la propia mina para ser lo más eficiente posible. Y ya los romanos, pues a su manera, a su modo, ya lo legislaron, ya lo tuvieron en cuenta y ya sabían por dónde iba a ir la minería. Su punto de vista era el siguiente: esta zona es del emperador, pues todo lo que haya ahí tiene que dar dinero. Y si se mueve alguien y gana dinero, nosotros también. Nosotros, si somos el Estado, también. ¿Cómo? O te lo concesionamos o tú me tienes que pagar algo. De hecho, vamos a ver luego que incluso cuando alguien trae mineral de otra zona y lo trata en la mina, le tiene que pagar una parte, aunque esté fuera de la zona minera. ¿Por qué? Porque al final tú estás haciendo uso de los hornos. Que los hornos, a partir de época imperial, son solo del Estado. Sí, aquí pone los minerales de superficie del territorio de las minas desde otros lugares ricos, o sea que deben entregar al arrendatario un porcentaje por... Claro, y el arrendatario ya pagará al Estado. Sí, que son, o sea, es que las escombreras, digamos, ¿no? Es lo mismo. Actuales. Que, o sea, que para hacer una escombrera hay que pagar también. Pues igual. Tú vas a pagar por todo lo que hagas aquí porque es del Estado. No a lo mejor la paz de media al 50%, pero sí un porcentaje. Y siempre que lo pague el arrendatario, lo va a cobrar el Estado. De hecho, vamos a ver luego qué es lo que hace falta para ser arrendatario. Es súper curioso porque igual que hoy. La seguridad social, paga los impuestos, el impuesto de sociedades, es que no ha cambiado nada. Bueno. Después este es el último que habla, porque ahí la ley ya se acaba, que habla de los maestros. Sí. Y lo único que dice que no pagan impuestos. Los maestros lo que menos cobraban y lo importante es que la población estuviera formada. Es curioso porque en el mundo romano, hasta el siglo XIX, no se ha llegado a tener un nivel de alfabetización como tuvieron ellos. Y trabajar en una mina seguramente será muy importante saber leer y escribir. ¿Por qué? Porque tienes que apuntar por ejemplo, cuántos minerales llevaba a los hornos, todas esas cosas al final hay que escribir. Y en el mundo romano se van a escribir tanto los señores como los esclavos, ¿vale? Entonces es súper importante la formación. Eso pasa también hoy en minería. De las zonas mineras son siempre las zonas donde más población forma hoy. Tú vienes, por ejemplo, a Río Tinto y aquí hay un alto nivel de personas que han estudiado o que hemos estudiado
aparte de la secundaria, carrera universitaria. Aquí, por ejemplo, los ingleses hicieron una cosa parecida y lo hicieron súper rápido. En 1878, 5 años después de llegar, escolarizaron a todos los niños y a todas las niñas. Y era muy fácil. El niño que iba a la escuela puede ganar la mitad del sueldo. Y así se escolarizó todo el mundo, niños y niñas, cuando en España no va a haber educación pública gratuita como esa, hasta 1931 con la creación de la Segunda República del Ministerio de Instrucción Pública. Quiere decir que la minería también ha llevado siempre, ha estado al lado de la formación cabeza, porque hace falta población formada para trabajar en minería. Tú no le puedes a una persona dar a un señor que no sabe ni escribir, ni sabe leer un manual, ni está formado. O sea, que lo que va a la maquinaria, pues antes también era así. Claro. Fundamental la formación en la minería. Claro, es que sin formación, 2 brazos lo hace el trabajo cualquiera. Y ahora, mira, pasa esta entera hasta que hay un pelín. Vale. Mira, aquí estos son los. Hasta ahora hemos hablado de lo que aparece en las leyes de Ipasca. Evidentemente, habría muchísimos más artesanos que no se mencionan en las leyes porque se han perdido. Por ejemplo, los herreros, los ferrarios. En una mina tiene que haber herreros. Desde que vienen los fenicios, que traen el hierro, empiezan a haber herreros en las minas. Hay solo 2 minas donde se han documentado herreros. Una en Río Tinto y otra en La Loba, en Córdoba. ¿Por qué? Porque es el único sitio que han aparecido hasta hoy, hasta que se escabe y se aparezca en otro sitio, que hay escoria asociada a la producción de metales. Eso es cuando tiene bustita, cuando tiene ese componente, que no es que están sacando hierro, sino que están haciendo con unos lingotes de hierro, hacen esas herramientas. Por ejemplo, en Río Tinto tenemos la mayor colección de herramientas metálicas romanas del mundo, 537. Más 4 o 5 que me quedan por fichar, casi 540. O los filigrinarios, es decir, los alfareros. Un alfarero es que el alfarero que te hace a ti las lucernas. Entre el Museo de Río Tinto y el de Huelva tenemos la mayor colección de lucernas, casi 800, asociados a una mina. Pero es que encima aquí había un señor que tenía una marca, que es LIR, Lucio y Luis Reburrino. Si pasas un pelín más, verás cómo se ven las letras en esa inscripción, que apareció en 1970 cuando estaban construyendo lo que hoy es la Cruz 3. Apareció esa inscripción de mármol y pone en latín DMS Dis Manibus Sacrum, a los dioses sagrados. Lo que está en rojo, Iulius Lucius Reburrino, en nombre del señor, L-I-R. Olis significa Olsiponensis, o sea que era de Lisboa. El 41 es que se murió con 41 años. Lo que pone al lado de STTL es Ixitus est Siti Terra Levis. Aquí está, aquí yace que te sea tierra leve. Fortunata es la señora que pagó su tumba, contubernalis sua posuit. Significa que esa tumba la pagó su contubernal. Su contubernal es su pareja de hecho. En el mundo antiguo hay solo 2 maneras de ser pareja de hecho. O era esclava, o él estaba casado con otra y no se podía casar con esta, ¿vale? El caso es que en el mundo antiguo ya las parejas de hecho tenían una serie de derechos, podían incluso heredar. Bueno, pues, además, por ejemplo, los asinari, los arrieros, evidentemente, hasta que llega el ferrocarril, aquí y en todas las minas salen las cosas o en bueyes o en mulos. ¿Vale? Principalmente en época romana aquí saldrían a Sevilla, que me refiero a Río Tinto, ¿vale? En otra zona de Antarsis saldría por el Odiel. El caso es que tú necesitabas, esos señores no están regulados. No quiere decir que no existieran, quiere decir que no hemos encontrado esa parte de las placas, pero que hay pruebas arqueológicas de todos los demás, seguro los señores que hacían la soga, los tignarios, que son los carpinteros, que hacían todas esas cosas, también tenía que haberlo. Lo que pasa es que no lo conocemos por la ley de Ipasca porque no se ha conservado las demás placas, ¿vale? Es un poco porque nos faltan otros oficios auxiliares, pero que no es que falten, es que no viene la ley. Esta es la segunda placa. Esta es la que nos va a interesar más porque es la que más se parece a nuestra ley de minas. Esta apareció 30 años después, mide más o menos lo mismo. La otra, curiosamente, estaba reutilizada, estaba escrita por los 2 lados. Seguramente porque hay una parte que está mejor escrita, como eso se hacía a mano. El señor que la hizo, pues, cometió errores, pero gracias a eso la conocemos entera. Esta está entera, pero solo está escrito por un lado. Y al igual que la otra, pues faltan 11 más. La otra está fechada en el siglo I, es decir, más o menos 90, 80 años antes, y esta es de época de Adriano. ¿Por qué? Porque menciona al emperador Adriano, que dice que el emperador es el que pone el precio de las cosas. Adriano es el segundo emperador que nació en Hispania, concretamente en Itálica, sucedió a su tío Trajano, y va a ser que estas leyes surjan en su reinado, tienen una explicación que es porque él va a regular la economía. Similares a esta, hay una que aparece en Grecia, en griego, sobre el precio del aceite. En su época va a haber una inflación porque Trajano metió un montón de oro en el mundo romano y por ejemplo, en minería fue muy importante porque es como si nos pagaran hoy con billetes de 500 y tú tuvieras que ir a tomarte un café que vale 1 euro. Entonces,
se quedaron sin moneda divisoria. Y esta ley forma parte de esas leyes económicas donde se le está diciendo, aunque no se conserva, sabemos que hay una orden que se le da a las minas de cobre que aumente la producción para hacer más monedas de cobre y bronce. Porque si no, sin moneda divisoria no pueden vivir. Los romanos cuando tienen moneda directamente la cortan. En el mundo antiguo y hasta bien entrado la edad moderna, las monedas valen el metal en que está hecho. Si vale la mitad te la corto. De hecho hay veces que hay monedas que aparecen cortadas. Porque que vale tanto, las monedas se pesan. ¿Vale? Por eso si vamos a la Biblia, por ejemplo, te hablan de los mercaderes del templo, es porque cuando tú hacías ofrendas, como iban de varios países, la única manera de que la moneda valga lo mismo es pesándola. De ahí vienen los usureros, de ahí vienen que nuestras monedas tengan el filo normal para que no te vayas limando un poquito, en fin, todo eso viene del mundo antiguo. Entonces esta segunda placa es donde sí se parece más a las leyes mineras nuestras. Sobre todo a la ley del 73 hay algunas flags que vas a ver que he cogido artículos completos que son muy similares. Y lo que vamos a hacer ahora es explicarlo poquito a poquito. ¿Qué dice la ley? Un análisis somero. Pero para que esto está pensado para que quien no conozca esto, si tiene interés, pues se la puede bajar de internet, nos puede pedir en ahí. En la época de Adriano un boom del cobre, ¿no? Porque claro, necesitaban Trajano conquistó Dacia. Trajano conquistó Dacia, digamos. Claro, Trajano conquistó la Dacia, que es la actual Rumanía. Por eso los coches Renault se llaman Dacia. ¿Y qué pasa? En lo que producían los dacios eran oro. De hecho, los romanos, las grandes minas de oro que va a haber al siglo II y III van a ser allí. Esas minas inundaron, aparte del tesoro, inundaron de oro el mundo romano. Entonces, tuvieron que aumentar la producción de otras minas. Ellos sí tenían la máquina de hacer dinero. No tenían un banco central europeo, pero tenían el banco del fiscus, que era el del emperador. En el mundo antiguo había dos cosas. El erario era Hacienda. Cuando los romanos pagaban la renta, que tenemos que pagarla ahora, ¿no? Pues pagaban al erario. Pero estos señores que vamos a ver ahora pagan al fiscus. El fiscus es la cuenta personal del emperador. Es como si pagáramos a Hacienda lo relacionado a la mina, los impuestos mineros se pagaran directamente a la cuenta del jefe del Estado, en nuestro caso del rey. ¿Vale? No Hacienda. Ellos ya diferenciaron lo que era la cuenta de Hacienda de la cuenta personal del emperador. Por eso tú ponías esos procurator, el que cuida por mí de las minas. Procurator era ese funcionario que yo ponía que era de mi confianza, que si me robara lo suficiente para que cuando llegara a robar yo tuviera para hacer mis cositas. La primera cosa que había que hacer, muy importante, pagar funcionarios, es decir, pagar a las legiones. Y después las obras públicas. Eso es lo mismo que parte del dinero que no iba a Roma, se quedaba en España. Es decir, parte de la plata que se sacaba aquí, en Río Tinto o en la faja pirítica, y el cobre o en Sierra Morena, iba directamente a Mérida. ¿Por qué? Porque en Mérida estaba el gobernador de España, que había que hacer puentes de Alcántara, pagar a los funcionarios, en fin. El funcionamiento normal del Estado, ¿vale? Sí. Bueno, voy a pasar. Mira, a ver, esto es... Pasa hasta que salga unas cositas rojas que salen ahí. ¿Uno más? Vale, mira. No, uno menos. Es que si pasa... Vale. Aquí te va... lo primero es que, como me he dicho antes, las minas son del emperador. ¿Vale? Y la ley te empieza explicando cómo se llega a hacer concesionario. Concesionario en el mundo latino, la palabra es conductor. Ese es como se llama el empresario minero. Y hay tres formas. O por compra, que es la ocupatio, o por venta a los arrendatarios, que es la donatio, o por asignatio, que es que el Estado te dice directamente, mira, tú te vas a tener que seguir encargando de esta mina. Vamos a ver caso luego. Si tú tienes, por ejemplo, 4 o 5 concesiones y quieres una más, estás obligado a mantener las demás. Porque lo importante es que si el Estado, la mina esté en operación, produzca para el 50%. En el mundo antiguo, como he dicho antes, la concesión se llama putei. Puteus si es una, putei si es varias. Putei es pozo. Eso es un plano de 1928 de Río Tinto, de lo que era entonces Cerro Colorado. Ese shape rojo son más de 300 pozos romanos. ¿Vale? Y los pozos tienen una forma. Esos pozos están realmente, lo que están es en la huella de lo que era la zona de explotación minera romana. Tenía dos funciones, o varias. O sea, tenía, por ejemplo, la ventilación, el acceso, pero una muy importante. El control por parte del Estado que tú no te metieras la concesión desde al lado. ¿Por qué? Porque no se paga lo mismo por una concesión de cobre, que ya lo tienen legislado, que por una de plata, puesto que la plata no vale lo mismo que el cobre. De hecho, la moneda de plata normal romana es el denario, pesa 3 gramos. Un denario es como hoy si tuviéramos un billete de 50 euros. ¿Vale? Vale 12 veces
En el mundo romano te va 12 por 12. Las medidas son como las imperiales. Pies, pulgadas, eso son medidas romanas. De hecho, los ingleses las tienen porque fueron una colonia romana. Y miden lo mismo. Pero las monedas van de 12 en 12. Entonces, una moneda de plata vale 12, 24 de una, y ya de una de cobre pues vale 36 veces. Y la que más vale son los áureos, que es el equivalente a nuestras monedas de 500, ¿vale? Pero las de plata vale eso. Y da igual que tú tengas un fragmento que pese 3 gramos a que tenga una moneda de 3 gramos. La moneda es porque una ciudad, un municipio, tiene derecho a hacer moneda y certifica que tiene ese peso. Pero lo que salía de estas minas, de estas o de cualquiera, de estas me refiero al retinto, de cualquier mina romana, serían lingotes de metal. Por eso estaban constantemente, cada 5 o 10 kilómetros de cada mina, en las vías hay campamentos militares pequeñitos, cuarteles de la Guardia Civil, que controlan que nadie robara. Claro, es que eran unidades muchas veces montadas. De hecho, el jabalí que aparece en Río Tinto, que veréis al final de esta presentación, aparece también en Ayustrel, aparece en la zona de Jaén, donde también hay minas. Y en la zona de las médulas no aparece un jabalí, pero aparece una inscripción que habla de los apruncli. Apruncli son los jabatitos. Es decir, había una unidad militar que celebraba, igual que la Guardia Civil el Día del Pilar, celebraba su fiesta, su patrón, ¿vale? Y la unidad es la Cors Quarta Equitatum Civium Romanorum. Es una unidad, una vexilati, una unidad menor que una legión, que es la que controlaba, de caballería, que controlaba que nadie le robara al emperador. Claro, hoy todavía tenemos policía minera. Yo recuerdo cuando aquí había minas de oro, tenían su seguridad aparte, ¿no? Claro. Pues no me he inventado nada. Entonces, los pozos es la equivalente a concesión. Lo más importante de esta ley, dale, que ahora se va a ver el texto. Todo está pensado para que el emperador se lleve el 50%. El 50% del valor del mineral que se lleva a fundir. Veremos luego que solo se funde de día. ¿Por qué? Porque si se fundía de noche se engañaba al emperador. Y como cogieron a alguien de noche, pues por eso te van a decir luego que solo de día. Solo de día. Solo de día. Y si pasa, verás que en el segundo párrafo dice que el precio es el que pone el emperador. Porque como suyo, pone un precio. Un precio que no es el mismo si es para cobre o si es para plata. Es decir, aquí ya me adelanté un poco con el plano anterior a lo que es la concesión. Es decir, la concesión romana es el pozo, que no quiere decir que sea solo un pozo ni una galería. Es una zona. Lo que pasa es que lo contaban realmente más por galería que por pozo. Vamos a ver luego los tipos de galerías. Incluso tienen que tú no puedes utilizar la separación que tiene que haber entre una y otra, que no puedes utilizar el desagüe. Porque claro, la seguridad y salud es muy importante porque si hay un derrumbe o se inunda la mina, el emperador deja de cobrar su par de media, y eso no puede ser. Claro. Lo pone claro, pretium partis de media. Es decir, el precio es la mitad de lo que tú saques. En el mundo, en época, por ejemplo, en época del Imperio Español, era solo el quinto real, era el 20%. Es decir, los romanos cobraban más del doble que, por ejemplo, Carlos V. Así que yo no sé si eran más listos, pero cobraban más seguro. Claro. Después, otro dato que nos dan es cómo lo importante para mantener la concesión, que ahora veremos cómo se hace de una concesión, es que tú la tengas en funcionamiento. O sea, si la dejas de ocupar una serie de días, la pierdes. Si la dejas 6 meses, vamos a ver la que la pierde. Lo que no sabemos, y no viene en la ley, bueno, lo sabemos para otras cosas, es el tiempo de concesión. Como es una ley censoria, el funcionario que regulaba esto era el censor. Un censor estaba en el cargo 5 años. Con lo cual, nuestra estimación, de todos los investigadores, que yo me remito a repetir lo que han dicho señores que han estudiado esto en profundidad, serían 5 años. Entonces la concesión sería por 5 años. ¿Vale? 5 años. Si pasa, a la siguiente veremos lo que pone en la ley y cómo se parece mucho. Verá, pasa la ley actual de minas. Te dice que, por ejemplo, los trabajos de exploración, si tú a los 10 días no has seguido trabajando, pues te quitan la concesión. Lo mismo que si tienes una concesión de explotación en 6 meses. Si tú no trabajas la mina en 6 meses, el emperador está dejando de ganar todos esos días el 50%. Sí. A ti te dan la concesión, dice, tienes 25 días para preparación de los pertrechos. O sea, tienes 25 días para empezar, que aquí sería actualmente el año en la sección 6. Sí, lo tienes ahí. Meses. Lo tienes en el artículo de la izquierda, tienes la ley de mina actual en rojo, como es muy similar. Pero es que es más curioso. Si te vas al último artículo, al 72, te dice que, por ejemplo, de una concesión, si tú tienes varias concesiones, puedes no trabajar alguna. Hoy se han relajado un poco, porque si sigue, en el primer párrafo del de arriba, en época romana, tienes que mantenerla en operación todas. Si tú tienes 5 galerías,
tú no puedes dejar de trabajar una porque otra tenga más rentabilidad. Porque si no, el Estado deja de percibir ese 50%. El 50% de cero es cero. El 50% de uno ya será la mitad. Y aquí, hoy, la ley de minas nuestra, que es el párrafo, el artículo 72, te dice que puedes pedir un permiso a la administración. En época romana no, ¿eh? En época romana iba todo para adelante, ¿eh? Si pasa, se ve... ¿De concentración de labores, te refieres? Claro, que porque tú tengas... Porque lo importante es que tú estés en operación y que cobres ese porcentaje de lo que tú haces. Porque si tú la tienes en operativa, el Estado no cobra. Claro, también es verdad, para que haya minería, tiene que haber un Estado. Tiene que haber un Estado que esté en paz. Tiene que haber un Estado que funcione. Es decir, ¿qué pasa cuando no hay un Estado o no funciona el Estado? Pues no hay minería. No hay la minería que nosotros conocemos hoy o que conocieron ellos. Existe, claro, entre comillas, la rapiña. O una minería de estas de aprovechamiento como la que vemos en la tele, estos señores de minera de oro, que eso a veces parece que es hasta penoso. Dos señores con un dumpe están haciendo minería, mira, pues esto es lo mismo. ¿Vale? Sí. Entonces ya tenemos cómo es la concesión. Cómo tienen ya estipulado todo. El inicio de las labores, por un lado, la suspensión de labores que también te permiten, pues, pero vamos, no tiene nada que ver con la actualidad. Claro, porque tú fíjate que es lo que quieren. A ti tú puedes tener 20 concesiones, pero 20 trabajando. Que no te interesa, esa se puede sacar a la venta, pero tú tienes que renunciar, entre comillas, a ella. Pero mientras que la tengas, la tienes que poner en la explotación. Bueno. ¿Sabes? Porque ya te digo, el 50% de cero es cero. Sí. Entonces lo importante es que el emperador se lleve. Hay que producir. Bueno, hay que producir. También. La producción va por arriba de todo. Si quieres lo podemos decir así. La producción, el 50% de la producción es lo más importante. Mira, ¿ves? Y ahora esto es muy curioso. Pasa hasta que se vean los tres recuadros. Porque en estos tres párrafos vemos como no hemos inventado nada. Es decir, tú para acceder a la concesión tienes que haber pagado el equivalente al impuesto de sociedades. Es decir, tú tienes que los socios tienen que pagar su parte al Estado, su parte entre ellos. Porque si no, tú al final eres un señor que no eres de fiar y tú no le vas a pagar al emperador 50%. Pero es que es más. Es que, como saben que hay trabajos de exploración y trabajos de explotación, como hemos visto antes, si hay una compañía son 3 o 4 conductores, es decir, empresarios que se reúnen, si tú y yo hemos pagado la explotación, si viene un tercero, ese nos tiene que indemnizar porque esos gastos los hemos hecho nosotros. Todo esto está para que se lleven bien y para que el Estado perciba sus 50%, pero lo impresionante es lo último. ¿Sabes? Lo último es como cuando estamos en la plataforma para acceder a las minas, tú tienes que tener su seguridad social, tus impuestos al Estado cubierto. Y si tú no puedes acceder a la concesión, o sea, si tú no eres un señor serio que tú te pagas tus impuestos, tú no puedes acceder. Si se lee el último es impresionante. O sea, un nivel de detalle que es que parece que es mentira, pero es que eso tiene 2000 años, ¿eh? O sea, tiene 2000 años esa placa. Quiere decir que los que llevamos 2000 años creyendo que sabemos somos los demás. O sea, yo lo tiene súper claro. El señor que trabaja en una mina tiene que ser como pasa hoy, serio. Todos los deberes cubiertos. Nos falta lo de los EPI porque no lo hemos encontrado, ¿no? El ITC no tenemos el artículo que habla del ITC, pero va a haber otras normas de seguridad súper curiosas también. Pero aquí es como si fuera la tarjeta que tenemos para picar para entrar en la mina. Tiene que estar la seguridad social cubierta, el pago, el impuesto de sucesiones y entre ellos. Y todos tus impuestos pagados. Todos tus impuestos pagados. Arregla con Hacienda. Claro, pensá que trabajar en un coto minero también era una especie de privilegio. Tú vives en una zona que está totalmente pacificada, que existe unas leyes mejores que en otros sitios, que además está asegurado el abastecimiento, la norma, como los militares. Si tú quieres que trabajen para ti, tú te vas a proveer de que llegue el pan, de que llegue el aceite, el vino, los abastecimientos, ¿sabes? Entonces, es una zona que es rica y que tú vas a ganar dinero, pues tú tienes que ser serio. Sí, ¿sabes? Sí. El Estado te va a dar esa serie de bonanzas, ¿no? Pero de facilidades, pero tú tienes que corresponder también. Claro. Pero nunca son tuyas. El detalle que llegaban hace 2000 años ya. Y escúchame, y la pena es que nos faltan 11. Que si viéramos las otras 11, y esto lo estamos sacando de una, si viéramos las otras 11, pues fliparíamos todavía más seguro, porque detalles que se han conservado... De 24 tablas tenemos 2. Claro. Es una pasada, o sea, lo que puede haber en las otras... Por eso tenemos el cachondeo cuando estábamos excavando, que como apareció en la Escorial, que como tiene que haber 24, y solo han aparecido 2, que si apareció otra no traemos para España, y te ven todo un mosqueo que no veas.
Yo simplemente le decía a los portugueses, perdonad, pero Mérida está en España. Así que tiene que ir a la capital. Tenéis dos ya en Lisboa. Y estaba lo del IPAR, el Instituto Arqueológico Portugués, detrás mía y yo. Déjate que esto es peligroso. Me veían así muy grande y no se querían meter mucho conmigo. Pero que va, no apareció. Y escúchame, nos llevamos por delante el Escorial entero, ¿eh? Sí, ¿no? En 3 o 4 veranos y no salió ni un chino. Joder, Que si hubiera salido lo hubiéramos encontrado. pero estas leyes, en teoría, deberían Esas estar leyes estaban en un foro en todas las minas. en todas las minas, por lo tanto, no solamente en Ajustrel, Claro, en otros en Río sitios Tinto también tienen que estar existirían, en Tarsi, Sotiel, en todas. Lo que pasa es que el cobre, igual que el plomo, es reutilizable. Tú coges esa plancha de cobre, la funde y hace otra cosa. Por ejemplo, si un día vas a Roma, para mí el edificio romano más chulo es el Panteón. ¿Vale? Por las puertas del Panteón, las puertas de verdad se fundieron. Y cuando vayas al Vaticano, las columnas del Baldacchino de Bernini, lo que está en medio, ese bronce viene de la puerta del Panteón. ¿Por qué? Porque se puede reutilizar. Entonces, ¿qué pasaría? Porque las reutilizaron. Claro. Estas se conservaron porque las tiraron a la basura. El Escorial a la basura. Si no las tiran a la basura, no las habíamos conservado. No las conservamos. La basura de un hombre es el tesoro de otro. Estamos hablando después de 2000 años de esto. Pues, Pasa. Bueno, seguimos, ¿no? Mira, ve. Lo importante que te aparecen las leyes, estoy analizando lo que dicen por articulado, ¿vale? Es que existían unos funcionarios que no te lo dicen aquí, aparecen en otros sitios, los estimadores, eran como Hacienda. El que controlaba, el que estimaba, que decía, mira, pues tú has traído tantos kilos de mineral que se correspondería a tanto. Ese es el señor que estaba a los hornos y que daba como, te daría. Aquí, por ejemplo, lo hemos encontrado, pero no para mineral, para otras cosas. Era como unos vales en pizarra. Pues tanto, por ejemplo, el señor que iba al almacén a pedir trigo, a pedir vino, te lo daban. Como cuando tú ibas al almacén a pedir un casco, a pedir cualquier cosa, pues ellos te lo daban. Entonces, ese es el que controlaba cuánto había. Y te dice que deberán hacerlo de día. Porque es que habían cogido a alguien haciéndolo de noche. De noche se ve peor y todos los gatos son pardos. Y al final lo que nadie quería es que engañaran al emperador. De hecho, fíjate que ya te están clavando 1000 sestercios, nada más que demuestren lo que tú has robado. Claro. Después te dice que además una carga por lo que has hecho. ¿Sabes? Pero de momento los 1000 sestercios los va a pagar sí o sí. Sestercio es una moneda ya de bronce. Una moneda que ya serían 10 euritos. Para que tú me hagas una idea hoy. O sea, que ya es una señora multa. Y después es muy curioso. Vamos a verlo aquí también. Y luego cuando los que no respetan las normas de seguridad, que si un esclavo roba no lo matan. Un esclavo en el mundo romano. Sería el régimen sancionador, ¿no? Actual. Sí. Lo que pasa es que eran un poquito más. Sí, pero es curioso porque en el mundo romano. En el mundo romano, un esclavo aparece solo de dos maneras. Aparece como res nullum, que es nada, o instrumentum mudum. Es decir, un esclavo iba con un mulo, con un pico, con una pala. Y por nada lo puedes matar. De hecho, hasta el emperador Adriano lo podías matar si era tuyo sin dar explicaciones. Y resulta que tú coges un esclavo robando. Y el procurador, es decir, el director de la mina dice, no, este no lo vamos a matar. Este lo vamos a echar y que lo encadenen porque este es peligroso. Pero que no entre más en ninguna mina. Para que no dé por sí. Claro, lo azotaban y lo pero no lo matan. Pero no lo matan. Cuando lo normal sería, un esclavo lo matan del tirón. De hecho, por ejemplo, si imagínate que yo tengo esclavo, tú tuvieras esclavo, y quería el Estado que declararan contra ti, los torturaban y decía, sí, mi señor ha sido un traidor. Y ya no lo mataban. Como no hablara, sí que te mataban. O sea, te mataban del tirón. Y a este no lo matan. Vamos a ver luego que pasa lo mismo con los que incumplen la normativa de seguridad. Claro, ¿vale? Y si era libre... Y si es libre, pagas con tus bienes. Pagas con tus bienes. Porque no le estás robando a tus compañeros, le estás robando al Estado. Claro. Es un bien de interés. Ya no hay más sanción. Te quitamos todo lo que tiene. Ya está. Y fuera de la zona minera. Fuera de la zona minera. Porque es un bien de interés público. Claro, y lo destierran, claro. Sí, claro. Sí. Entonces, la pena también es el destierro, ¿sabes? Que en este caso ya va a vivir en un sitio peor. ¿Vale? Esto también ha pasado siempre aquí. En las zonas mineras, por ejemplo, las casas eran mejores. Sí. Tenían agua. Yo recuerdo que era pequeño y veía como la Diputación de Huelva ponía a los pueblos de la sierra agua y luz. Y aquí había luz desde 1916 en todas las viviendas y agua corriente y no sé, ¿sabes? Las zonas mineras siempre han estado tienen una infraestructura mejores, ¿no? Mejor. Pues ya ves, ahora las canteras ilegales y que hay y tal,
Pues si eso llegase en Roma, te Si se quitan aplicara todo esta lo ley, que- verás tú cómo no se pasaba a nadie. Pero tú como no había canteras ilegales. Además, Vale. esta, por ejemplo, técnicamente está derogada porque tenemos la ley de Minas 73, pero todos somos ciudadanos romanos. Caracalla en el 212 nos hizo a todos los hispanos ciudadanos romanos, todos los europeos, y lo somos. Como no se ha derogado, somos romanos. Con lo No cual, se ha si derogado hiciéramos, eso. no, si hiciéramos esta, si se aplicara esta ley, en Minas lo iba a tener súper fácil. Ni Aquí, vamos, no se han dado con tonterías. Y ahora esta es la parte que más curioso parece, que es lo que sería seguridad. No, dale para atrás, dale para atrás. Seguridad y salud, que habla de varias cosas, ¿no? Te dice, por ejemplo, claro, su sistema de trabajo sería el que hoy llamaríamos huecos y pilares. Entonces es súper importante que tú conserves los ADEMES, las fortificaciones, ¿no? Todas las activaciones. Sí, Y te dicen que tienes el que hacerlo de forma sostenimiento, ¿no? adecuada. Ese es el sostenimiento, Claro. básicamente. Y después te dice que no se pueden romper ni los ADEMES, ni las entibaciones de madera, ni los pilares. Que es donde realmente te dice que, claro, el sistema que tienen de huecos y pilares. Abajo tenemos una foto de una cueva romana de Río Tinto, cueva Artalaco, cómo se ve un pilar. Lo que hay en el hueco es un pilar. Ese pilar, cuando se pinchó, se hizo un sondeo, daba 1900 ppm de plata. Joder. Te da idea de lo que estaban trabajando ahí, ¿vale? Y hay unos ejemplos de distintas fortificaciones romanas. El dibujo de los años 60 de Luzón. La otra apareció en una mina de la Asturias, en Boinés, que está actualmente en el Museo de Oviedo. Es el tramo ahora mismo mejor conservado que existe, yo creo que en Europa, en Europa y equivalentemente en el mundo, de una activación romana. Y abajo lo que pasa cuando no se conserva, que es un colapso. Es decir, te estás diciendo que tienes que conservar, por un lado, renovar la madera. En el primer manual de labores de mina que existe en España, de 1832, escrito por Esquerra de Bayo, te dice que había que hacerlo cada 4 años. Y que normalmente se utilizara principalmente encina. La mayoría de los análisis que hemos hecho a las entibaciones da quercus, o da encina, o da alcornoque. Pino mucho menos. ¿Por qué? Porque la madera es más densa y más fuerte. Curiosamente, ¿eh? Curiosamente. Y además te dice cómo tiene que hacerlo. El manual de Esquerra de Bayo es magnífico. Y te dice cada 4 años. Y lo demás Sí, que pues- tú no puedes desapuntar una labor, porque si se derrumba, el Estado deja de recibir el 50%. Claro, ya tienes que rehacer esa labor, el tiempo que se pierde, el dinero. Y además, si te... No, eso lo pone luego. En el 17 viene el régimen sancionado. El que haga en contra de todas estas cosas, el que te dice cómo lo penan. Esto es el equivalente a las actuales ITC, ¿no? O al Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. Lo que pasa que, bueno, también es porque es lo que se ha conservado, pero me llama la atención, está muy enfocada a que la mina siga Tiene que produciendo. producir. La seguridad, bueno, seguridad La para que seguridad, produzcamos, escúchame, pero no- la seguridad es buena tenerla, porque claro, si la mina produce, igual que hoy nos obliga la seguridad, porque las empresas serias, para estar en la bolsa de Toronto, la London Metal Exchange, tiene que cumplir una norma ISO. Entonces, si esa norma ISO solo se cumplen haciendo una buena seguridad, Claro, claro. pues igual, pero el empleado tiene que cobrar. En la bolsa de Roma, ¿sabes? Que es la de Saturni, que es donde iba el dinero. Seguimos con las normas de seguridad. Aquí es muy curioso. Te dice que cuando... Además diferencian las labores de plata y las labores de cobre, ¿no? Te dice que cuando, por ejemplo, aquí están relacionados con cómo se pueden acercar las labores. Pasa, para que se vean algunas labores romanas. Mira, si pasa la primera, eso es una labor de desagüe. Dale un pelín para atrás. Es una labor de desagüe, esa la encontramos en 2019. Sí. Si pasa, eso es un cunículo, que es como se llama las labores de desagüe romana. ¿Ves que tiene agua? Esa es una de investigación, ¿vale? Y si pasas la otra, que te va a salir a la izquierda de esa, se ve una cámara y se ve cómo respetan más o menos esa separación. Ahí lo que hacen es separar un tema muy importante en la minería romana, que sigue siendo importante hoy, que se llama el agua. Tú, sobre todo la mina de cobre, o sacas el agua o no puedes producir. Entonces, ¿qué es lo que no quieren? Que tú, porque hagas exploración minera o explotes, puedas entapar ese sistema de desagüe. Entonces te dan unas normas. Es menos distancia cuando es cobre y es mucho más cuando es plata. La plata evidentemente es más cara. La plata es el 18, el que está abajo, y la plata, el cobre es el de arriba. Y te dice la separación y cómo tienes que hacerlo. Claro, ¿por qué?
Curiosamente, el desagüe de las minas, tanto los canales de desagüe, que sería la más fácil de hacer, como los sistemas de desagüe, las norias, tornillos de Arquímedes, bombas excesivas, etcétera, eso seguramente, en nuestra hipótesis de trabajo, era del Estado, y el Estado es el que proveía que eso pasara. Porque trabajaba para todas las minas, para todas las concesiones. Entonces lo que no quería es que ninguna concesión interrumpiera ese desagüe, porque si no la mina sí que el emperador deja de recibir el 50%. Entonces, los canales de desagüe que dan siempre al exterior normalmente pueden estar conectados, por ejemplo, con parejas de noria. En Río Tinto se han documentado las 44 parejas de noria en Filón Sur, el sistema más completo documentado hasta ahora. Por ejemplo, ha aparecido noria en Rumanía, ha aparecido noria en Gales. La más completa del mundo está actualmente en Huelva, apareció aquí en 1928. Han aparecido noria en Sao Domingo, han aparecido noria en Tarsi. La de Sao Domingo están en el Museo de Armetier en París, en unas cajas de cartón encima de la cafetería. Las últimas 2 veces que he ido por ahí todavía están allí. No, ni siquiera la han sacado todavía para estudiarla. O sea, llevar unos franceses están allí, por lo menos están allí. A ver si un día las estudian. ¿No? Pero vaya. En el British hay un fragmento montado con 2 fragmentos llevados de Río Tinto, que son eso y un eje de noria. De las 6 piezas que tiene el British de Río Tinto, esas son 3. Y esas sí se la dieron la empresa. Es que yo llevo una carta al conservador jefe al doctor Paul Robert, entonces, de la parte esa de Roma, y tengo la relación de piezas que hay de Río Tinto reales, que son 6. ¿Vale? Entonces, todo ese sistema de trabajo, todo ese trabajo de desagüe a la mina, seguramente era del Estado. Porque, claro, la minería era concesionaria y vivía de que tú sacas el agua. Y en el 17 sería el régimen sancionado. Que volvemos a lo mismo. Si alguien va en contra de esto, pues le cae esto, si es un esclavo esto, y si es un libre, pues pagas con tus bienes. Igual. ¿Vale? Igual, ¿no? Igual un poco también que con los concesionarios. La misma sanción. Claro. Y ya llegamos a las conclusiones. Vamos, es que no voy a leer, como se lee la presentación, no voy a ser tan pesado de leer lo que dice, como mientras que hablamos se puede leer. Bueno, las conclusiones serán 4. Perdón, principalmente, la principal es que el Estado, en el momento, el Estado romano es el dueño del suelo y del subsuelo, igual que hoy en los países que viven del derecho romano, como en España, como en América, como en Italia, como en Portugal, como en América, me refiero a todos los países iberoamericanos, de México hacia abajo, hacia Chile, y estamos hablando de países mineros importantes, Chile, Perú. Su ley minera viene de estas que pasan a la Edad Media, a la Edad Moderna. Carlos III va allí y tenemos un estero común y eso así. Después, que en época romana, a partir de Tiberio, las minas son del emperador y se trabajan por concesión. Antes se trabajaba por tipo de contrato, que eran los publicani, que tú, una empresa te decía cuánto iba a ganar, el Estado percibía la cantidad antes, pero claro, tú no controlabas nunca directamente la máquina del dinero. Tiberio se dio cuenta de eso, después de que Augusto pues, necesitó un numerario, y dice, mira, la máquina del dinero es para mí, y cuando nosotros le damos a la palanca para adelante y más minas, ¿vale? Después que todas las medidas, como ya hemos visto, de hecho te has adelantado a esta, es que todo está tendente a la producción, a que se produzca y el fisco cobre el 50%. Y por último, como hemos estado diciendo, que todas estas leyes, estas 2 placas, que son 2 leyes diferentes, aunque algunos autores dicen que son complementarias, pero primero la época y segundo el contenido, nos lleva a pensar que son 2 leyes diferentes. De esas que habría en su día en el foro en la plaza principal de Vipasca, como se llama el Just 3, pues que son la base de nuestros derechos mineros. De hecho, hay artículos que se parecen mucho a los que tenemos hoy en la de minas, y esa es la del 73, pero que si nos vamos a la del 44 es lo mismo, si vamos a la del siglo XIX es lo mismo. Ya la de época de, por ejemplo, de Felipe II ya habla de otra manera, habla también de las pertenencias, eso si quiere otro día hablamos de ellas, porque de estas leyes se va a pasar a las medias. Y a las medias en España estamos hablando ya del siglo XIII, que empieza el fuero de Nájera, que es la primera vez que se habla de minas, después las leyes de Juan I, y todo el ordenamiento viene de ahí. De que es del Estado, es una regalía hasta que pasa a concesión, ya después el siglo XIX. Beben de ahí, ¿no? Tienen al final otros sistemas, pero de hecho, hay algunos autores que dicen que la minería no se desarrolla en unas épocas más precisamente por lo restrictivo de las leyes. Sí, que hacía que no fuera operativo poner una mina en operación. Vamos, trabajar en minería.
Sin embargo, los romanos llevan el 50% y, escúchame, mira todas las minas romanas que tenemos. Así que rentable tenía que ser. No, no, es increíble porque al final, por lo menos aquí en España, prácticamente todas las minas ya estaban explotadas por los romanos, o sea, estaban conocidas, tenían... A mí me llama mucho la atención los conocimientos geológicos, no sé si se habrá guardado algunos documentos, se sabe algo de cómo se formaban esos geólogos o si era iban experimentando, prueba Es error un que poco, tal, seguramente, pero igual que no podemos diferenciar un arquitecto romano de un ingeniero, ¿vale? El nombre que sabemos de los ingenieros romanos, los Magister Fabrum, no diferenciarían un ingeniero de mina de un geólogo. claro, ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces tú piensas que, por ejemplo, ingeniero, lo que sabemos ingenieros de minas, ¿vale? En España, que tenemos la cuarta escuela más antigua del mundo, ¿vale? 1777 Almadén. La primera, 1767, en Freiberg, ¿no? Pues hasta entonces tampoco existían los ingenieros de minas. Vale, la minería la inventaron los alemanes, lo que tú quieras, pero hasta el siglo XVIII no existen el equivalente a un ingeniero minero. Ahora que tienen conocimiento, los tenían. Lo que más nos podemos aproximar a ese tipo de conocimiento lo tenemos en agrícola. Que te dicen, por ejemplo, que había indicios de los colores de los minerales. Eso lo sabían seguro. O sea, que tuviera como los cretones de Gozan, eso cantaba seguro porque no es se normal. contaba. Otra cosa que cantaba seguro, que también lo dicen las fuentes medievales, es las aguas ácidas. No son aguas normales. No es un agua de color normal ni olor. Pues ya tú sabes que tiene un contenido en metal que no lo tiene en otro sitio. Incluso estaban de cata, de abrir cata, dejar que lloviera y ver qué se precipitaba dentro, qué tipo de caparro se salía. Y claro, los colores son indicativos, es verdad, si sale azul y verde tú sabes que tiene cobre, pero la plata no tiene color. O sea, los minerales de plata o los funde y hace una fundición de bondad, que es ver cuánto recupera, o tú no puedes determinar a visu si un mineral, por ejemplo, una jarosita de aquí tiene plata. Que el cobre lo puedes ver por el color, ¿no? Y claro, los minerales que ellos pudieran procesar, ellos procesaban sobre todo secundarios, ¿sabes? De hecho, Rúa Figueroa, que fue un ingeniero español muy importante, trabajó entre otras minas aquí en Río Tinto. De hecho, fue el primero que, siendo director aquí, puso el primer laboratorio, 1863. Hizo ese año 300 ensayos. Quiere decir que antes los análisis se me mandaban a Madrid o a Sevilla y cuando viniera el análisis hecho, pues ya estaba el tajo procesado. ¿Sabes? Y piensa que iban burros y eso, que no había fax, ni correo electrónico. Vale, pues ese señor hace el primer año 300 ensayos. Después tiene un laboratorio para él y analiza, por ejemplo, minerales de minados romanos y da carcobellina al 68%. ¿Vale? A nosotros, analizando un montón de escoria, o sea, miles de fragmentos de escoria, nos ha dado que la ley media de los minerales que los romanos procesaban para cobre era un 30%. Un 30%. Tú piensas que los ingleses cuando llegaron aquí, la cobellina, la carcosina y eso, les daban unas leyes de 10, 15, 20 y daban bote. Mucho, claro. Daban bote. Los famosos cobres grises y negros de Río Tinto daban bote. Eso los romanos que ni lo miraban. La tecnología. Y hoy tenemos una mina de cobre, lleva una mina de oro. Por ejemplo. Entonces la tecnología lo que te permite que sea eficiente. Y eso eficiente era porque si no, si tú no ganas dinero no le paga al Estado el 50% de cero, es cero. Nada. Claro. Y además durante mucho tiempo. Las médulas, por ejemplo, son un sistema minero increíble, pero las médulas no llegan a 2 siglos. Aquí los romanos tuvieron 6 siglos explotando la mina, 6 siglos. Y 5 y poco, si me quita el siglo tercero como una crisis, pero con distinta intensidad hay siempre minería. 600 años, pero no aquí. Sí. Aquí en Tarsi, en casi todas las minas fajapiríticas. Sí. Bueno, ya vamos a ir terminando el episodio. No antes comentando un poco cómo ves, Aquilino, el siguiente episodio, qué temas podemos tocar interesantes y un poco a raíz de este primer episodio, cómo podemos seguir con esta serie de la historia de la minería. Sí, pues vemos si quiere ver algo de laboreo minero romano o de los EPI, por ejemplo. Así en plan, cómo eran los EPI romanos. Ya hemos visto un poco las leyes, el ITC que tienen que cumplir. Podemos, hay documentación para ver cómo eran los EPI y cosas así de laboreo, cómo era un poco la minería romana. Por ejemplo, el sistema de trabajo,
los tipos de labores, eso es así, pero más visual, ¿sabes? Viéndolo con fotos, con imágenes que tenemos en Río Tinto y distintos trabajos que hemos hecho en toda España, pero sobre todo en Río Tinto tenemos una muy buena documentación de eso, distintos tipos de labores, como las cámaras, los pozos, las galerías, herramientas, no sé, los EPI que hemos dicho. De hecho, el EPI más antiguo de la faja pirítica lo tenemos aquí en los romanos, es de la época del bronce. Tenemos una rodillera del 800 a.C., así que tiene casi 3.000 años el EPI. Madre mía. Claro, Madre mía, pues tú estás de rodillas, pues te pones un trozo de corcho para que no te clave el suelo. ¿Sabes? Básicamente no. Que ese señor estaba harto, estaba de rodillas y se puso su EPI. Claro, pues, aprovechando uno de esos oquedades y los bultos que tienen los los arcos noques, pues el señor lo cortó y se hizo su rodillera. Ya está. ¿Sabes qué? Qué bueno. Eso es así. Pues vale, pues ya está. Ya tenemos la idea para el segundo episodio y nada, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por venir, Aquilino, y por contarnos toda esta historia que es increíble. Y nada, nos seguimos viendo en los siguientes episodios de aquí del Filón. Vale, a ti Hasta por luego. invitarme. Hasta luego.